tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Dijimos que este es el versículo de donde estamos sacando a el llamado, sígueme entonces, de Jesús. Estamos hablando que el llamado de Jesús es un llamado radical a un cambio de vida, de pensamiento, un cambio total en la conducta entonces de los cristianos. Pero ¿qué significa seguir a Jesús? Hablábamos hace 8 días que nosotros no podemos seguir a Jesús y seguir haciendo las mismas cosas que hacemos, porque entonces estamos en el mismo lugar. Seguir a Jesús significa una transformación, un cambio en cuanto a nuestro propósito de vida. Seguir a Jesús nunca significa ser normal. Si es usted un humano normal, tengo conflicto con usted. Usted tiene que ser un humano anormal. Usted tiene que tener un pensamiento celestial. Usted tiene que tener una actitud santa ante las situaciones de la vida. La idea principal en este proceso es dar su vida para cambiar el mundo. Entonces, el llamado de Dios es un llamado radical, porque Él no puede que usted le regale sus ratitos libres. Dios necesita que usted esté 100% en el llamado radical de Dios. Y el llamado es sencillo. Lo que Dios quiere es cambiar, transformar este mundo. Y decíamos entonces hace 8 días que es imposible, y hago énfasis en la palabra imposible, ser un seguidor sin un sacrificio espiritual. Por eso la Biblia nos demanda a nosotros que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces dicen, grandes multitudes iban con Jesús, y Él viéndole le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice que tenga que hacer. Y no aborrece padre, madre, hijos, hijas, hermanas, y aún también su propia vida, se habla de aborrecer. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia, no puede ser discípulo. No se puede sin una muerte total a nuestros sueños y a nuestras pasiones. Que nosotros no podemos hacer 2 cosas a la vez. No podemos entonces hacer lo nuestro y hacer lo de Dios entonces a la misma vez. Lo que Jesús entonces está diciendo es que hay un costo muy alto para seguir a Jesús. Entonces, el reino de los cielos no es fácil. Usted se va a dar muchas sorpresas cuando el Señor venga y se da cuenta que solamente el que está consciente a quién sirve y por qué es que da su vida, y usted debe dar su vida, ese es el que va a encontrar la salvación. Por eso decimos que el costo es para todos. Porque la idea siempre es, el que tiene que pagar el costo es el misionero. El que tiene que pagar el costo es el pastor. El que tiene que pagar el costo para ser un creyente, un seguidor de Cristo, es cada creyente que confiesa su salvación en Cristo. Por eso decimos que no es posible seguir y no estar dispuesto a sacrificar entonces lo que nosotros somos por Él y para Él. Jesús nos llama entonces a sus seguidores no a hacer un sacrificio caprichoso. No es un capricho de Dios, es que Dios sabe que no podemos hacer 2 cosas a la vez. O usted hace su plan de vida, o usted hace el propósito de Dios en su plan de vida. Los seguidores de Jesús pierden su vida para poder hacer algo sumamente importante. Algo sumamente importante. Pregunto. Mire pues, ¿cómo es esta situación? Hermano Israel, ¿cuál es su profesión? Auditor. Ahora, un auditor que no es cristiano puede ser un buen auditor. Es difícil por las cosas que se ven dentro. Pero nosotros podemos encontrar una persona moral que pueda ser auditor. Hermano Brenda, ¿cuál es su profesión?
tierra. Ajá. ¿Usted cree que una persona que no conoce al Señor puede ser una buena estilista? Sí, una que no conoce al Señor puede ser una buena estilista. Sí, claro, yo sé. Dani, ¿cuál es tu profesión? Ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. ¿Crees que una persona que no es cristiana puede ser un buen ingeniero de sistemas? Sí. ¿Cuál es mi punto? Hay algo que solo los hijos de Dios pueden hacer. Lo demás lo puede hacer el mundo. Y nosotros estamos haciendo lo que el mundo puede hacer. Pero no estamos haciendo lo que el mundo no puede hacer. Un inconverso no puede hacer el reino de Dios. Un inconverso no puede hacer la obra de Dios. Pero lo que yo hago, la puede hacer un inconverso y hacerlo bien. Tal vez mejor que yo. Pero él no puede compartir el evangelio. No se puede. Por eso cuando nosotros decimos acá, Él nos está llamando a un propósito que nosotros no nos imaginamos, que tiene que ver con algo que tiene que es el plan de Dios. Pero para eso yo tengo que morir a mis sueños, mis deseos y empezar a vivir el deseo de Dios. ¿Vieron lo que dice Juan? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. Separado de mí, nada podréis hacer. En esto se glorifica mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto y así comprueben que son mis discípulos. Un discípulo de Jesús es una persona que es fructífera en la vida espiritual, da fruto, tiene evidencia de que está siguiendo a Jesús. Todavía esto lo vimos la semana pasada. Y les decía a todos, si alguien quiere venir, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Entonces dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿De qué le sirve a una persona tener lo que el mundo ofrece si al fin y al cabo el día del juicio lo perderá? Y usted dice, bueno, pues yo ya soy creyente. Pues tengan cuidado, porque un creyente es fructífero. Un creyente tiene evidencia de creyente. Un creyente sigue a Cristo. Usted no va a encontrar un creyente que no siga, porque entonces no es creyente. Un creyente sigue. Entonces, para seguir, usted tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. La llamada de Jesús es entonces igual para todos. Es dejar su vida para seguirle a Él. En otras palabras, sacrificar tu vida para cambiar el mundo. Sacrificar para cambiar. Yo estoy aquí ¿para qué? Para cambiar el mundo. Para que la gente piense de manera como Dios piensa continuamente. Ahí nos quedamos a hacer. El propósito radical entonces del Padre, ¿cuál es? Dice el versículo 16 de Juan 3: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces aquí está el propósito del Padre, es amar. Cuando Él ama, da. ¿Y qué nos da? Nos da a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos capaces de creer. Y le puse creer. Es aquí. Le pongo creer porque ¿en qué tiempo verbal está creer? Presente. Entonces, mire pues, la Biblia, cada vez que usted va a encontrar la palabra creer, nunca la va a encontrar ni en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Siempre está en tiempo. Entonces, ¿cuándo tengo que creer yo? Cada vez que amanece. Cada vez que amanece. Cada vez que yo estoy viviendo el presente, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen por mucho tiempo. Hay personas que creen por algún tiempo. Cuando Jesús entonces ve las multitudes y les dice el desafío, las multitudes se van. Y la Biblia dice, dejaron de creer en Él. Tiempo presente. ¿Cuándo está usted? Hoy.
¿Cuándo evidencia usted su crecimiento? Hoy. Tiempo presente. Entonces dice acá, el amor del Padre es en enviar a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para salvar. ¿Ve? Entonces el Padre nos dice, mi propósito es salvar al mundo. Ese es el deseo más grande de todos en mi corazón. ¿Cuál es el propósito de Jesús a venir al mundo? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Ha venido al mundo. ¿Para qué? Buscar y salvar. El deseo del Padre es dar para salvación. El deseo de Jesús es venir al mundo para salvar. Entonces, no hay propósito más grande en la vida de una persona que no entender que seguir a Jesús significa meterme en el plan de Jesús de poder salvar personas. Cuando usted piensa en eso, piensa en este Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey del universo. Jesús es el creador de todo. Pero este Jesús hizo algo sumamente radical. Dejó su trono, bajó a este mundo, dejó su puesto allá y su poder, y vino a este mundo para sacrificarse. ¿Le dice algo a usted eso? Cuando yo me uno al plan de Dios, cuando yo acepto a Jesús, no solo estoy aceptando que Él me salve, estoy aceptando que me salve para algo. ¿Y para qué me salva? Para que yo entre al propósito de Dios, para el propósito de Jesús. Y Jesús dice que vino al mundo para salvar. El propósito de Dios es dar a su Hijo para salvar. El propósito más grande de todo creyente, ¿cuál es? Miren, los primeros seguidores de Cristo, ¿cómo eran? Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, era su trabajo, era su medio de vida. Entonces ellos tenían su propósito, ellos tenían la razón de por qué hacían algo. Y ahora cuando se encuentran con Jesús, Jesús los invita a ser parte de un proyecto más grande. El proyecto más grande, ¿cuál es? La salvación del mundo. Ese era el concepto de los primeros discípulos. Miren, ellos dejaron sus planes, ellos dejaron su vida para poder seguir a Jesús. Usted no puede seguir pensando igual. Usted necesita entender que ser parte de Cristo es hacer y sentir lo que es la misión de Cristo. Usted no puede seguir con sus planes independientes y tenerlo a Él como su Señor y su Salvador. No puede. No le estoy diciendo que usted tiene que dejar lo que está haciendo. Solo que usted, su prioridad no es lo que está haciendo. Su prioridad es el pregonar del reino de Dios. Y para eso, mientras llega el reino, usted vive de algo. Pero esa no es la razón por la que usted vive. La razón por la que un cristiano vive es porque tiene un proyecto de vida. ¿Y cuál es el proyecto? Es salvar a las personas. Aquí nos involucra a todos nosotros. Mire, acercando a Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esta autoridad que tengo, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes son los que tienen que ir y hacer discípulos? ¿Quiénes son los que tienen que ir y hacer discípulos? Todos. Todos. Lo que Jesús está diciendo es: únanse al proyecto de salvación. El proyecto que tiene el Padre, el proyecto que tiene el Hijo, que sea también parte de su proyecto. Que nosotros en nuestro corazón, nosotros podamos entonces entender que para sostenerme en la vida tengo un trabajo. Pero mi trabajo no es la razón de mi vida. Mi trabajo me sostiene y me ayuda. Pero mi razón de por qué yo me levanto todos los días debe de ser el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entrar y ser parte entonces de este reino? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados, ¿qué dice? En Cristo. Antes que usted conociera a Dios, antes de que usted conociera a Jesús, antes de que usted aceptara a Jesús, decía creado en Adán. Porque usted venía de Adán. De Adán veníamos todos. Pero hablando espiritualmente, cuando usted conoce a Cristo, usted nace de nuevo. Ahora usted nace en ¿qué? En Cristo.
creados en Cristo Jesús. Y aquí viene un grande. ¿Para qué Dios lo hizo a usted nacer de nuevo? ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles dijimos que era la obra de Dios? Discipular y evangelizar en sus. ¿Ve que no me invento las cosas? ¿No? Es la Biblia la que dice, hermano, cuál es la tarea principal en nuestras vidas. Y entonces, llegamos a un punto de la vida vacía. ¿Qué es entonces ser cristiano? Bueno, ser cristiano es levantarme temprano el domingo, ¿verdad? Ir a la iglesia, llevar mi Biblia, contestar las preguntas, ¿verdad? Cantar, y ahí se resume. Esa vida cristiana es vacía. Es vacía. Dios no lo llamó a usted a que se junte. Dios no lo llamó a usted, es parte, pero esa no es la razón principal. La razón es que Dios quiere tener más agentes en el mundo para cambiar el mundo. Entonces, lo tiene a usted y me tiene a mí. Cuando conocemos a Jesús, no solamente recibimos la salvación, recibimos el llamado de Dios. El llamado entonces para esto, para ser diferentes. Entonces, seguir a Jesús y caminar y cambiar el mundo con Él es un llamado inspirador. Para que usted se deleite de la vida cristiana, ¿qué tiene que estar haciendo? O tiene que estar evangelizando, o tiene que estar discipulando. Si no, no le va a encontrar sabor a la vida cristiana. Solo asistir no tiene sentido. Solo estar sentado ahí y darle la mano a los hermanos no tiene sentido. Tiene sentido cuando sé que mi vida sirve para algo, que mi vida contribuye al reino de Dios. Ahora, aquí tenemos una situación entonces en cuanto a esto. Hay personas que piensan que Jesús los salvó simplemente. Ahora que los salvó, son buenas personas, ¿verdad? Para ser ciudadanos normales. Y ese es todo el asunto. Entonces dice aquí, cuando la definición de la vida de un seguidor de Jesús es ser salvo, ser bueno y ser normal, nuestro trabajo llega a ser nada más que luchar contra los malos hábitos. Luchamos contra malos pensamientos, luchamos contra malos deseos, ¿verdad? Entonces dice la pantalla acá, entonces llegamos a ser buenos porque dejamos de hacer lo malo. Y nuestra misión más grande de la vida es dejar los vicios, formar nuestro vocabulario, dejar de tener malos pensamientos, tener buenos hábitos. Entonces la vida cristiana se convierte ¿en qué? En algo de Dios, algo vacío, no tiene vida. Lo único que tengo que hacer es cambiar. Eso es vacío. Cuando está en nuestra misión principal, empezamos a medir entonces nuestro éxito como seguidores de Jesús, porque contamos qué cosas hemos dejado. Entonces dice, ahora soy más cristiano. ¿Por qué? Porque ahora no hablo malas palabras. Y resulta que ahora es un mejor cristiano que dejó de hacer cosas. Un seguidor de Cristo cambia porque sigue a Cristo. En el proceso de seguir viene la transformación. Y aquí viene entonces esta situación. Entonces una vez uno debe entender que esta misión de cambiar el mundo con Jesús, nuestra tarea más grande es dejar de hacer muchas cosas malas. Esto suena como una vida tediosa. Sí, tenemos que cambiar, pero no es la razón de ser completa de nuestro llamado radical de Dios. Cuando la definición de la vida del seguidor de Jesús es ser salvo, es ser bueno y normal, nuestra actividad principal en la vida cristiana, entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Ir a la iglesia, asistir a reuniones, asistir a estudios. ¿Y qué quiere alrededor de la vida cristiana de los que viven una vida vacía? Asisten. Simple y sencillamente, ¿qué? Asisten. Dígame usted, ¿dónde está lo interesante de la vida cristiana? ¿Dónde está lo apasionante de la vida cristiana donde usted solo asiste?
nosotros no podemos ver la alegría, ¿verdad? Si le preguntamos a nuestros hermanos que están, ¿qué sienten ahora que nuestro hermano David aceptó a Cristo? Ellos se sienten en las nubes, y usted dice que es bien lo que pasó, pero ¿y usted? Hoy el culto estuvo más o menos, porque usted lo que hace es asistir. Usted no participa en el reino y usted está jugando con su eternidad. No vaya a ser que los asistentes se queden porque no están siguiendo a Jesús. Asistir a la iglesia, hermano, es bueno, pero no es la razón principal del llamado de Dios. Cuando la definición de la vida de un seguidor de Jesús es solamente ser salvo, bueno y normal, nuestro propósito en la vida entonces es que sacarle provecho a la vida. ¿Para quién? Para mí. El domingo voy a la iglesia y me siento y oigo, pero la vida es mía, mi propósito es mío, mi meta es mía y yo estoy aquí para sacarle el máximo provecho a la vida. No se asuste si el día que usted se muera no va al lugar que usted esperaba. Porque tenemos un cristianismo tan barato el día de hoy que resulta que con asistir ya soy cristiano. Si usted nunca ha ganado a nadie para Cristo, si usted nunca ha compartido el Evangelio y ha hecho crecer a una persona, ¿qué clase de creyente es usted? Usted no puede decir que está siguiendo a Jesús, porque cuando Jesús hacía, la gente lo seguía y él compartía el Evangelio. Dios no lo salvó solamente para que no vaya al infierno. Dios lo salvó para que usted sea un medio de cómo llevar entonces el Evangelio del Señor a otros lugares. Decimos que amamos a Jesús, pero realmente lo que amamos es nuestra vida. Vamos a la iglesia, a veces leemos la Biblia, pero verdaderamente vivimos para nuestro trabajo, vivimos para nuestra familia, vivimos para el carro, para la casa, para el dinero, para pasatiempos, para deportes, para compras, y seguimos, pero no está involucrado Dios en nuestras vidas, ni en nuestra economía, ni en nuestro tiempo. ¿Ve que el llamado de Dios es radical? Dios no tiene lugares intermedios. ¿Cuál es el peligro? El peligro de solo asistir y no ser parte realmente de la iglesia del Señor. Dice, cuando el espíritu inmundo, está hablando de una persona que fue poseída, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa, dice, por lugares áridos buscando descanso y no lo hay, el espíritu ha sido expulsado. Entonces dice el espíritu, volveré a mi casa donde me expulsaron. ¿Ve? Porque lo sacaron de esa vida. Volveré a mi casa donde me sacaron. Y cuando llega él a esa casa, que es el cuerpo de una persona, esa persona, el cuerpo por dentro, ¿cómo está? Desocupado. ¿Está qué? Desocupado. ¿Pero está qué? ¿Y qué? ¿Pero está qué? Desocupada. ¿Qué metió usted? Porque aquí está una persona que si no aceptó a Cristo y Dios dice, bueno, hay que limpiarle la vida, pero no pasa nada con su vida. Entonces dice acá, miren, entonces va el demonio, el espíritu inmundo, va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Entran y moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta que peor que el primero. Y dice Jesús, así será también con esta generación que. Ahora, si Jesús limpió su alma, si Jesús limpió su corazón y su mente, y usted no la llena con el propósito de Dios, usted tiene el 99.9% de que usted vuelva a ser igual o peor.
Entonces, ¿qué dice Dios? Les voy a dar un propósito de vida. Para que no sigan esa vida vacía que llevaban. Para que no sigan esa vida de pecado. Les voy a dar un propósito mayor. ¿Y cuál es este propósito? Ser parte del Evangelio de Dios. De cumplir con la gran comisión entonces que Dios ha establecido. Entonces aquí tiene usted una decisión. La decisión es, o usted tiene una vida vacía, o usted tiene una vida radical. Un cristianismo de asistir o un cristianismo de ser parte. Es desafiante. Dele gracias a Dios que no ha muerto y todavía puede aprender estas cosas antes de que la muerte me encuentre. Hermanos, de veras desde el fondo de mi corazón, no sean como el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy no tiene los valores del reino. Lo que importa es cómo usted se siente. En el cristianismo verdadero no es cómo usted se siente, es que piensa Dios de usted. Eso es lo importante. Y Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos, una tarea. Y la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros es la proclamación. ¿Sabe por qué el Evangelio no corre? Porque solo asistimos. Solo asistimos. Y resulta que las personas nunca están capacitadas, siempre quieren más. ¿Y por qué no lo hace? Es que no está capacitado, ya tiene 20 años de ser creído. ¿Cómo vamos a alcanzar este mundo para Cristo? Usted tiene que entender, hermano, este asunto es de salvación. Jesús fue claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, por causa del Evangelio, la salvará. Usted tiene que seguir en su trabajo donde está. Trabaja para poder sobrevivir en este mundo. Pero su razón de vida no es su trabajo. Su razón de vida es la misión que Dios ha establecido para usted. Usted tiene que tener una persona a quien está evangelizando o una persona a quien usted está edificando. Pero si usted no está ni evangelizando ni edificando, usted no está siguiendo a Jesús. Y si no está siguiendo a Jesús, cuando Él venga, tenemos un conflicto. Un conflicto de salvación. Por eso, sígueme. Y tenemos producción apenas, tenemos muchas cosas duras que decir. Porque, hermano, yo pienso que ya es el tiempo. Los que hemos estado aquí en la iglesia ya por 8 años que cumplimos ahorita en noviembre, nosotros no podemos seguir jugando a que venimos a la iglesia. O esto realmente es de Dios y funciona porque nosotros nos ponemos a la disposición de Dios, o cerramos y cada uno agarra su camino. Porque no podemos, hermano, estar perdiendo nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los científicos pueden descubrir cualquier cosa, pero no hay ningún científico, por muy bueno que sea, que haya descubierto cómo hacer un minuto extra. Porque el tiempo es de Dios, y el tiempo corre, y el tiempo se acaba. Hermano, usted no sabe si Dios está a la vuelta y hoy, mañana, a la noche puede venir. ¿Y qué cuenta le dará a usted? ¿Qué cuentas? ¿Qué le dirá usted a Dios el día que usted se enfrente con Él cuando su tiempo sobre la tierra haya terminado? Si usted no está evangelizando y no está discipulando, no está siguiendo. Y eso debe quitarle el sueño. Señor, yo soy un seguidor y necesito a alguien a quien compartir, necesito a alguien a quien llevar el evangelio, necesito a alguien a quien llevar a una madurez espiritual, necesito a alguien, dame a alguien para poder hacer algo y comprobar, porque usted vive ahí, el que hace sus discípulos dice, comprueba que es un seguidor de Cristo. Hermano, yo le animo a que de que ustedes hacían, haga la obra de Dios, haga la obra de Dios. Dígale
mire Señor, yo no me quiero morir sin estar seguro que el día que muera iré al cielo. Porque muchos de nosotros basamos nuestra salvación en un evento, cuando la salvación es el reflejo de la vida. Mi vida refleja qué es lo que hay en mi corazón. Tal es el corazón del hombre, tal es él. Si yo no amo a Dios con la pasión que Él me ama a mí, no crea usted que Él acepta el amor suyo. Dios no acepta migajas. No acepta migajas. Dios es Dios y necesita lo mejor de usted. Cuando usted va a ofrecer, dígale, Señor, lo único que tengo para darte es mi vida. Aquí está mi vida. Quiero hacer un sacrificio vivo, santo, agradable, porque es lo más razonable que puedo encontrar. ¿Cómo con mi profesión yo puedo servir? ¿Cómo con mi profesión yo puedo sacar adelante el reino de Dios? ¿De qué manera? Hermanos, yo creo que es el tiempo de que nos pongamos las pilas. Dejemos atrás entonces, como dice Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, me dijeron que era niño. Debemos de empezar a madurar y dejar la niñez atrás. Qué bueno que nos ponemos contentos en las preguntas. Qué bueno. ¿Verdad? Que por cierto, ya les queda solo un domingo. El próximo domingo, no sé si ya les han dicho los hermanos, pero cada fin de mes, el último domingo de cada mes, cada grupo tendrá que hacer su servicio. Si no se los habían dicho. Entonces, este fin de mes les toca al hermano Israel. Tienen que preparar todo el servicio. Todo. No va a ser igual. Por eso las preguntas llegan hasta dentro de 8. Porque ese servicio va a ser de las 10 a las 12, sin interrupción. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tú dejaste tu trono, dejaste tu gloria. Dice incluso Efesios, dejaste de ser igual a Dios. No te aferraste a tu divinidad, sino que te hiciste un ser humano. Con un solo propósito, dar tu vida para salvar. Que nuestro corazón se llene con ese plan perfecto. Que nosotros sintamos lo que sintieron los primeros discípulos cuando Jesús les dijo, sígueme. Y enseguida dejándolo todo, lo siguieron. Yo tengo que dejar lo que es mío y hacer lo que es tuyo y ponerte a ti en prioridad y ponerte a ti como lo más importante de mi vida. Tengo que trabajar, pero mi trabajo no es mi prioridad, es mi medio. Mi prioridad es el reino de Dios. Las horas que tengo libres tendré que ver cómo hago para engrandecer el reino del Señor. Bendice nuestro Dios esta mañana, bendice este mediodía, bendice la tarde, y que este día sea un día bonito en el cual hayamos podido alabarte, oír tu palabra, tener comunión con los hermanos y ahora descansar por la tarde, Señor, para comenzar una nueva semana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.